Commission says, La Gran Comisión dice, go vayan and make y, disciples. y hagan discípulos. Share the gospel Comparte el to Evangelio all the a nations. todas las naciones. Now, we physically cannot go to all the nations. Físicamente no podemos ir a todas las naciones, But your nation pero en tu nación is your world, es tu mundo, is your circle of influence, es tu círculo de is influencia, where you go, es donde tú vas, your school, tu escuela, your job, tu trabajo, and everywhere you step foot in, y donde quiera que tú pongas tu pie, that's your nation. esa es tu nación. That's where you've been called to do. Allí tú has sido llamado To go and reflect Jesus Christ para ir y reflejar a Jesús with our actions, con nuestras acciones, with our lifestyle. con nuestra manera de vivir. So when you step into Walmart, So cuando tú vayas a Walmart, darkness has to go. La oscuridad se tiene que ir because you are a carrier of light. porque tú eres un acarreador de una luz. You are a carrier of the light. Tú eres alguien que acarreas la luz. And the light is Jesus. Y la luz es Jesús. The Grand Commission says, La Gran Comisión dice, go. ve. That means hand out a flyer. Eso significa que puedes dar un folleto. Share your story. Comparte tu historia. Post on your social media. Postea algo en tus redes A sociales. video, a clip, Un video, a worship song, a sermon, una alabanza, un an sermón, inspiring word. una palabra de inspiración. Share your story with others. Comparte tu historia con otros. Bring others to the table. Trae a otros a la mesa. And that is not very complicated. Y eso no es tan complicado. Tell your neighbor, it's not that complicated. Dile a tu vecino, eso no es tan complicado. Is it? ¿Verdad? ¿No? A few weeks ago, we talked about how the OGs of Scripture, Algunas semanas hablábamos de los antiguos de las escrituras. the prophets or the messengers of the Old Testament, Los profetas o los mensajeros del Antiguo Testamento. they had to live out their calling. Ellos tenían que vivir su llamado. Their job was to reflect the spiritual condition of Israel. Su trabajo era reflejar la condición espiritual de Israel. Think about that. Piensa por un momento en eso. When God tells Jeremiah, you cannot marry. Cuando Dios le dijo a Jeremías, tú no te puedes casar. You are going to be a handsome single man the rest of your life. Tú vas a ser un hombre hermoso como yo el resto de tu vida. Because God was telling the nation, Porque Dios le estaba diciendo a la nación, you don't have a future. no tienes un futuro. Judah, you are about to be in captivity. Judgment is coming. Viene el juzgar. We talked about Hosea. Hablamos de Oseas. He had to marry a Él prostitute tenía que casarse con una prostituta who would be unfaithful to him. que iba a ser infiel a él. And he had to buy her back Y él tenía que comprarla because nuevamente. his message was to reflect Porque su mensaje era de the reflejar spiritual condition of Israel. la condición espiritual de Israel. The sons and daughters of God were betraying God by going to idols. Los hijos y las hijas de Dios traicionaban a Dios por ir a buscar a ídolos. Ezequiel. God took his wife early on. Dios le quitó a su esposa en una temprana tiempo. And then, you know what God asks him to do? Y luego, ¿sabes lo que Dios le dice a él que hiciera? For a season, God said, Por una temporada Dios le dijo, you are going to cook your food, vas a cocinar tu comida and the fire, y la lumbre, you're going to use human waste. vas a usar excremento de humanos. Oh my gosh! Dios mío. So Ezekiel says, oh Lord, please, can I just use cow waste instead? Y dijo él, Dios mío, ¿puedo usar otra cosa? Excremento de vacas. And so then God says, okay. Y Dios le dice, está bien. They had to live out Ellos tenían que vivir their message. su mensaje. So compared to them, Comparado a ellos, our task en nuestra tarea, is not that complicated no es tan complicado until hasta sharing your faith, que puedas compartir tu fe, speaking truth, hablar la verdad and being the light y siendo la luz brings
resistance. trae resistencia. It's not that complicated No es until tan people complicado. start talking about you. No es tan complicado hasta cuando la gente empieza a hablar de ti. It's not that complicated until it gets ugly. No es tan complicado hasta que se ponen las cosas feas. It's not that complicated until your light bothers people around you. No está complicado hasta que tu luz lastima a otras personas. It's not that complicated until your truth makes others uncomfortable. No está complicado hasta que tu verdad hace a que a otros estén un poco. It's not that Irritados. complicated until people start talking about you. No es tan complicado hasta que gente empieza a hablar de ti. It's not that complicated until they stop unfollowing you. No es tan complicado hasta que la gente te empieza a no seguirte en las redes sociales. Until someone else gets the raise. Hasta que a alguien más le dan el aumento. Until someone else gets the position. Hasta que a alguien más le dan la posición. Until your friends leave you because you say, I'm not clubbing with you anymore. Hasta que tus amigos te dejan porque ya no te siguen. Porque ya no vas a los clubs con ellos. It's not that complicated until you tell your boyfriend, I'm not sleeping with you anymore. No es tan complicado hasta que le dices a tu novio, ya no puedo dormir contigo. It's not that complicated until you're not included anymore. No es tan complicado hasta que ya no eres incluido. Until they don't invite you anymore. Hasta que ya no te invitan. Until your family says you are crazy, they've brainwashed you. Hasta que tu familia te dice, estás loco, ya te lavaron el cerebro. What do you do then? ¿Qué haces entonces? What do you do when you begin to exercise your faith, being the light, sharing your stories, sharing the word? ¿Qué haces cuando empiezas a ejercer tu fe compartiendo tu historia, compartiendo la palabra? But you're faced with criticism and some pushback and resistance. Pero te enfrentas a que te critiquen y hay esfuerzo. Maybe some of you have experienced that in the last few weeks. Quizás algunos de ustedes han experimentado eso en algunas semanas. Because you've been putting the word, you've been listening to the word, and you've been actually living out the word. Porque has estado escuchando la palabra y realmente la estás viviendo. Perhaps you've given one of those little flyers Quizás te han dado un folleto that says for sinners only. o has dado un folleto solamente para. And that Pecadores. person says, what do you mean I'm not a sinner? Y la persona te dice, ¿qué quieres decir que soy un pecador? I'm a good person. Yo soy una persona buena. I do no harm to anyone. Yo no lastimo a nadie. And they get Y offended. se ofenden. Have you been there? ¿Has estado allí? Do we shy away? O sea, nos ocultamos. What do we do? ¿Qué hacemos? Because the truth is, La verdad es, we don't like resistance. no nos gusta la We resistencia. don't like criticism. No nos gusta cuando nos We don't critican. like when people don't like us because of our faith. No nos gusta cuando la gente no nos cae bien o le caemos bien por nuestra fe. We prefer to be comfortable Preferimos estar confortables because we live a comfortable life. porque vivimos una vida confortable. So we want a comfortable faith. Queremos una fe confortable. We want a comfortable gospel. Queremos un evangelio confortable. Because if we're honest, Porque si somos honestos, we rather have the gospel make us feel good. queremos que el evangelio nos haga sentir bien. We like the kind of gospel that helps us. Queremos ese evangelio que nos ayude. We like living the Christian life when it's convenient for us. Queremos vivir la vida cristiana cuando es conveniente o hay conveniencia para nosotros. We like to hear about the blessings, Queremos escuchar las bendiciones about how much God loves de us, cuánto Dios nos ama, how God's favors over us. que lo que Dios hace por nosotros. We like when God answers our prayers. Nos gusta cuando Dios contesta nuestras oraciones, Because truth be told, porque la verdad es, it's easy to live the Christian life es fácil poder vivir una vida cristiana when it fits our schedule, cuando entonces se somete a nuestra agenda, when it fits our plans, cuando cabe en nuestros planes, our lifestyle, en nuestra manera de vivir, when it fits our comfort zone. cuando entonces cabe en la zona de confort. But when the gospel cost us time, Pero cuando el evangelio nos cuesta tiempo, dedication, dedicación, when it cost us money, cuando nos cuesta dinero,
control, el control, our ego, nuestro ego, our pride. nuestro orgullo, We hesitate. nos rehusamos. But Jesus didn't say, follow me when it's convenient for you. Pero Jesús no dijo, sígame cuando es conveniente para ti. Real discipleship Realmente ser un discípulo is picking up our cross es levantar nuestra cruz and following the y Master. seguirlo. So we like comfort. Nos gusta el estar confortable. But what about when Jesus calls us to actually live out our faith? Pero ¿qué pasa cuando Jesús nos llama a realmente vivir nuestra fe? Because that is what God is calling His church to do. Porque eso es lo que Dios está llamando a la iglesia a hacer. And not just this church, Y no solamente esta iglesia, but His church in general. pero la iglesia en general. We are living in times where the church needs to rise up, Vivimos en un tiempo donde la iglesia necesita levantarse, where we need to be the hands and feet of Jesus. donde necesitamos ser las manos y los pies de Jesús. We really need to reflect Christ outside of these walls. Necesitamos realmente reflejar a Jesús afuera de estas cuatro paredes. We need to rise up. Necesitamos levantarnos, We need to occupy necesitamos all ocuparnos that He has given us. de todo lo que Él nos ha dado. We need to make a difference. Necesitamos hacer una We diferencia. need to be the difference. Necesitamos que nosotros seamos la diferencia. We need to live a life that actually reflects God's character. Necesitamos vivir una vida que realmente refleje el carácter de Él. And that requires good works. Y eso requiere que de buenas obras. We need to actually get up and go. Realmente eso significa que tenemos que pararnos y realmente ir. You need to actually have the courage to share your faith, Necesitas realmente tener la valentía para compartir tu fe, your story. tu historia. What do you do when Jesus calls you to actually come out of your comfort zone? ¿Qué haces cuando Jesús te llama a salir de tu zona de confort? To actually do what He has entrusted you to do. De realmente hacer lo que Él ha confiado a ti hacer. It's like when Jesus was here Es como cuando Jesús estaba aquí and He left this last command for us. y nos deja este último mandamiento. He had poured into His disciples. Él había puesto, dado a sus discípulos, And it's almost like He dropped the mic y es como que si Él hubiera tirado el micrófono and He said, your turn. y ahora dijo, es tu turno. Y Él ascendió a los cielos y Él dejó aquí la voz. Él nos confió en su palabra. He gave us power, authority, and anointing. Nos dio poder, autoridad y unción. He gave us gifts. Nos dio regalos, He talentos. gave us His name. Nos dio su nombre. He gave Himself to us. Él se dio a sí mismo a nosotros. So we walk around every day Nosotros caminamos todos los días with what He has entrusted de lo que Él realmente nos ha dado. us. The question is, what are we doing? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo? And we cannot say I'm too young Y no puedes decir, es que estoy muy joven and I'm too old o estoy muy anciano and I don't know the Bible o no conozco la Biblia and I don't know what to say. y no sé qué decir. Because whether you've known Jesus for 5 days or 5 years, Porque si conoces a Jesús por 5 días o 5 años, 5 años, you have something to say. tú tienes algo que decir. Because He has entrusted you. Porque Él te ha confiado a ti con su micrófono. Problem is El problema that está, for the longest time the church has been in the shadows. por un largo tiempo la iglesia ha estado en la oscuridad. The older generation La generación antigua taught us, nos enseñó, or some of us, o algunos de nosotros, I remember clearly recuerdo muy claramente why I became so legalistic. por qué vine a ser muy legalista. Because for a long time, Porque por mucho tiempo our leaders were telling us nuestros líderes nos decían that we were the called and the chosen in the church. que nosotros éramos los llamados, los escogidos de la iglesia. And it's almost like we were in a bubble Y es como que si estuviéramos en una burbuja and that the world y que el mundo was evil era malo, y mundano worldly,
And we had to be set apart from the world. Y teníamos que apartarnos del mundo. So we had no influence in the world. Nosotros no teníamos influencia en el mundo Because we were taught porque nos enseñaron, that the more apart we were from the world, porque lo más que tú te apartabas del mundo that made us holier. nos hacía más santo. But Jesus said, Pero Jesús dijo, he prayed to the Father. él oró al Padre. And in John 17:15, En Juan 17:15, Scripture says, las escrituras while dicen, Jesus was praying to his Father, mientras Jesús oraba al Padre, I'm not asking you to take them out of the world, but to keep them safe from the evil one. So we are in the world, estamos en el mundo, but we are not of the world. pero no somos de este mundo. But because we grew up believing that, Pero porque creíamos en eso, we kind of have our lives like in bubbles, es como que si tuviéramos nuestra vida en burbujas, in circles. en círculos. These are my friends. Estos son mis amigos, This is my church. esta es mi iglesia, And these are my online friends. y estos son mis amigos en redes sociales. And so like we live our life like in bubbles. Vivimos nuestra vida como en círculos, burbujas. And that's not scripture. Y eso no es las escrituras. When they said that when scripture says that we are not of the world, Cuando las escrituras dice que no somos de este mundo, that means the world has his back towards God. eso significa que el mundo le dio la espalda a Dios. The world rebels against everything that God says. El mundo se rebela en contra de lo que dice Dios. So the world's values, Los valores del mundo, its goals, sus metas, what the world chases, lo que el mundo sigue, it goes against what scripture says. va en contra de lo que dice las escrituras. So we are not to embrace the world's, principles and values and all that. Nosotros no es de abrazar los valores, los principios del mundo, But we are to go into the world to showcase who Jesus is. pero es que nosotros tenemos que ir al mundo a demostrar lo que es Jesús, His values, his principles, sus principios, what he desires. lo que Él desea. That's what we need to do. Eso es lo que necesitamos hacer. Engage with people O sea, comparte o establece relaciones con to personas showcase Jesus. para compartir a Jesús. But when we actually do that, Pero cuando realmente hacemos eso, when you actually obey the Lord's word, when you actually go cuando realmente obedeces a la palabra de Dios y and live vas out our commission, y vives la gran comisión, we're going to expect some inconvenience. vamos a esperar cosas inconvenientes. And that word I don't like. Y esa palabra a mí no me gusta. Who likes inconvenience? ¿A quién le gusta la inconveniente o inconveniencia? Let's just start off by saying that we live in Southern California. Vamos a empezar diciendo que vivimos en este lugar, En el en sur, el sur de California and in the beautiful US of A. y en el hermoso Estados Unidos. We live comfortable. Vivimos confortable. We have high-speed internet. Tenemos internet a alta velocidad. We have quick access to hot water. Tenemos acceso al agua caliente muy rápido. We turn on the light and the lights everywhere. Prendemos las luces y hay luz en todos lados. We have one day Amazon Prime. Tenemos que el Amazon nos haga delivery un día o 2 días. You go to the grocery store and you just pick up your groceries. Vas a la marqueta y solamente recoges tu marqueta. We have microwave food. Tenemos comida en microwave. We have fast food restaurants in every corner. Tenemos comida rápida en cada esquina. We don't even have to use cash anymore. Ahora ya no tenemos que usar dinero. We don't need físicamente. our cards physically. We just tap on our phone. Ahora solamente usamos nuestro teléfono y hacemos un tap. We have Uber Eats. Tenemos Uber Eats que nos traen comida. We have the people that pick you up wherever you are? Uber, Tenemos Lyft, yeah. Lyft. We live comfortable lives. Vivimos una vida confortable.
And because we are so comfortable and we have access to it all, Y porque estamos tan confortables y tenemos acceso a todo, it becomes normal to us. viene a ser algo normal para nosotros. We expect hot water when we turn on the faucet. Esperamos el agua caliente cuando prendemos la faucet. We expect the lights to be turned on the moment we flip the switch. Esperamos que las luces se prendan cuando nosotros prendemos el switch. We live such comfortable lives that sometimes we see them as rights. Vivimos en un mundo muy confortable como que si es un derecho. So we know very little bit about inconveniences. Sabemos muy poco de lo que es la inconveniencia. Have you ever lost Wi-Fi? ¿Alguna vez no has tenido el internet? And 2 minutes feels like an eternity. Y como que 2 minutos es como si fuera una eternidad. We're driving and the GPS goes off. Estás manejando y se va el GPS. The car crashes and your whole neighborhood has no electricity for a few hours and you're tripping because how dare they crash right there by your home. That was a long one. Okay. So the more comfortable we become, Lo más confortables que llegamos a ser, the less we expect to struggle. lo menos que esperamos en batallar. And so because we live comfortable lives, Porque vivimos vidas confortables, we expect a comfortable gospel. esperamos un evangelio confortable. We expect a comfortable faith. Que esperamos una fe en confortable. So what do we do ¿Qué hacemos when we struggle with inconvenience? cuando batallamos con la inconveniencia? When the word of God challenges Cuando la palabra de Dios nos reta and it's inconvenience for us. y es inconveniente para nosotros. What do we do? ¿Qué hacemos? If you remember the servants in parable in the Luke 14, ¿Recuerdas los sirvientes en la parábola de Lucas 14? they had to go through a lot of inconvenience. Ellos tenían que pasar por mucha inconveniencia. They had to go to streets they had not been before. Ellos tenían que ir a calles donde nunca habían ido. And perhaps they had to be patient and convince the blind and the crippled Y tenían que ser pacientes en tratar de convencer a estas personas that they were in fact invited to the master's house. que ellos eran invitados a la fiesta. Because perhaps they were like, are you sure we're invited? Quizás dijeron, ¿estás seguro que nos invitaron? These servants had to go through some inconveniences to carry the cripple into the master's house. Estos sirvientes tenían que ir a ciertas dificultades para llevar a esta gente They a had la to casa. travel Tenían que viajar and walk. y caminar. And they had to invest their time Tenían que invertir su tiempo, and their resources. sus recursos. They had to show patience Tenían que poder ser pacientes, and compassion. compasivos. They had to talk to strangers. Tenían que hablar con personas desconocidas. It required for them to be humble. Requería de ellos que ser humildes. So what do you do ¿Qué haces when your faith, cuando tu fe, when the word of God cuando la palabra de Dios challenges your comfort? reta tu confort? I think the life of Paul is a great example. Yo creo que la vida de Pablo es un ejemplo grande. And today I want to tell you Y hoy quiero decirte, that if you are going to live out Luke 14, si tú vas a vivir Lucas 14, if you're going to be obedient to the Great Commission, si tú vas a ser obediente a la gran comisión, if you are going to step out of comfort, si tú vas a salir de tu confort, if you're going to walk in obedience, si tú vas a caminar en obediencia, expect some suffering, espera un poco de sufrimiento, expect some inconvenience. espera un inconveniente. Paul's life suffering teaches us a little about that. Y la vida de Pablo nos enseña un poco de esto. Because when he was urging people to come to Christ, Porque cuando le estaba diciendo a la gente o personas que vinieran a Cristo, when he was bringing others to the table, cuando él estaba trayendo a otros a la mesa, when he was being the light in the darkness, cuando él estaba haciendo la luz en la oscuridad, he suffered a little. él sufrió. Let's go to 2 Corinthians chapter 6 verses 4 and 5. Vamos a 2 de Corintios 6 del 4 al 5 Then we're going to jump to verses 8 and 10. y después vamos a brincar versículo 8 al 10. And this is Paul speaking. Y este es Pablo hablando. In everything we do,
we show that we are true ministers of God. In other words, his life Su vida was showcasing estaba siendo reflejada. who he was in Christ. Quién él era en Cristo. Listen, we patiently endure troubles and hardships and calamities of every kind. We have been beaten, been put in prison, faced angry mobs, worked to exhaustion, endured sleepless nights, and have gone without food. Verse 8. Versículo 8. We serve God. Listen to Paul. I want us to really listen to what Paul is saying. Quiero que escuchemos lo que realmente Pablo estaba diciendo. We serve God whether people honor us or despise us, whether they slander us or praise us. We are honest, but they call us imposters. We are ignored even though we are well known. We live close to death, but we are still alive. We have been beaten, but we have not been killed. Our hearts ache, but we always have joy. We are poor, but we have spiritual riches to others. We owe nothing, and yet we have everything. Sometimes we can believe Muchas veces podemos creer that if we have Christ que si tenemos a Cristo and we come to church y venimos a la iglesia and we serve the creator of the y universe, servimos al creador del universo, life has to be okay. la vida tiene que estar bien. Our finances have to be okay. Nuestras finanzas tienen que estar bien. Our emotional life has to be okay. Nuestras emociones tienen que estar bien. Our family has to be okay. Nuestra familia tiene que estar But the bien. truth is La verdad es, that we are going to go through some troubles. vamos a pasar por The situaciones. truth is La verdad es that the faith life, que la vida de la fe, the Christian life, la vida cristiana, are ups son altas and downs. y bajas. And ups Altas and downs. y bajas. Paul said, Pablo dice, we are good estamos and bien then we're not. y luego no. I ate today, Comía hoy, but I went to sleep hungry. pero me fui a dormir con hambre. I had money today Tengo dinero hoy and I lacked the Y- next day. y no tengo al día próximo. The Christian life La vida cristiana is not always good no siempre está and bien. sweet Es buena y and dulce perfect y perfecta and good news y buenas noticias and answer prayers. y oraciones contestadas. We're going to go through some hardships. Vamos a pasar por tiempos difíciles. Paul continues saying, Pablo continúa diciendo en el versículo 2 Corinthians chapter 11 verse 23. 2 de Corintios 11, 23 al 27. Paul says, Pablo dice, I work harder than any of the other disciples. I've been put in prison more often. I've been whipped times without number and faced death again and again. 5 different times the Jewish leaders gave me 39 lashes. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. Once I spent a whole night and a day adrift at sea. I have traveled many long journeys. I have faced dangers from rivers and from robbers. I have faced danger from my own people, the Jews, as well as from the Gentiles. I have faced danger in the cities, in the desert, and on the seas. And I have faced danger from men who claim to be believers, but are not. I have worked hard and long, enduring many sleepless nights. I have been hungry and thirsty and have gone without food. I have shivered in the cold without enough clothing to keep me warm. Verse 28. Then, Versículo 28. besides all of this, I have a daily
burden of my concerns for all the churches. Verse 32, when I was in Damascus, the governor under the king Aretha kept guards at the city gates to catch me. I had to be lowered in a basket through a window in the city wall to escape from him. How in the world did Paul endure so much suffering? ¿Cómo es que Pablo aguantó tanto sufrimiento? How did he not give up when he had so many inconveniences? ¿Cómo es que él no se dio por vencido cuando tuvo tantos inconvenientes? How did he manage all of these experiences? ¿Cómo es que él pudo manejar todas esas experiencias? How did he not grow bitter? ¿Cómo es que él no llegó a ser amargado? How did he not quit on people? ¿Y por qué él que no se dio por vencido en personas? How did he not say, let others handle it? ¿Por qué mejor no él lo dijo? Deja que otros hagan Let esto. other people go share the gospel. Deja que otras personas vayan y compartan el evangelio. I've suffered too much. Let other people suffer now. Ya he sufrido bastante, deja que otros sufran. How did he keep going? ¿Cómo es que él siguió? He understood Él entendió that suffering que el sufrimiento was part of the mission. era parte de la misión. He understood that suffering was part of the mission. Él entendió que su misión era parte del sufrimiento. Luke 9:23. Lucas 9:23. Whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross, and daily follow me. We are to follow Christ Nosotros tenemos que seguir a Cristo and die to self y morir a nosotros on a mismos regular basis. todos los días, Despite the pushback, a pesar de las cosas, because following Jesus porque el seguir a Jesús is not about comfort. se trata de estar confortables, It's about faithful obedience. es de ser obediente, tu fe en obediencia, Even when life gets hard. aun cuando la vida se ponga dura, Even when it seems impossible. aun cuando se siente imposible. When we expect things to go easy, Cuando nosotros tenemos la expectativa de que las cosas sean fáciles, you are going to be discouraged very quickly. te vas a desmotivar muy fácilmente. And sitting here for the last few weeks, Y estando aquí unas semanas, estando sentado aquí por las últimas semanas, I wonder if you've asked yourself, me pregunto si te das preguntas a ti mismo. will Pastor teach about going and being the light again? La pastora habla o enseña de ir y enseñar. How long is she going to be in this sermon series? ¿Por cuánto tiempo va a estar en esta serie? Because I'm ready to hear something else. Porque yo estoy listo de oír otra cosa. Any honest people in the house? ¿Hay algunas personas honestas en casa? Because let me be honest. Déjame ser honesto. I said, Lord, do you really want me to talk about this again? Because I have other things I can talk about. Dios realmente quieres que hable de esto porque realmente tengo otras cosas que yo puedo hablar. But you know what God is doing in this season? Pero ¿sabes lo que Dios está haciendo en esta temporada? He wants us to be the church in the world. Él quiere que seamos la iglesia en este mundo. We've been too comfortable. Hemos estado muy We need confortables. to rise up. Necesitamos levantarnos. We need to go make a difference. Necesitamos ir a hacer una We diferencia. need to be the difference. Tenemos que hacer la diferencia. People need to hear your story. Hay gente allá afuera que necesita escuchar tu You historia. need to stop being comfortable and get others to the house. Tú necesitas parar de estar confortable y traer a otros a la casa. Because we've been very cozy. Porque han estado confortables. And God doesn't want a cozy Y church. Dios no quiere una iglesia confortable. God said He left the church to be equipped. El Dios dejó a la iglesia para equipar. He gave us a spiritual armor. Él dio una armadura He espiritual. gave us a sword. Nos dio una espada. He gave us a shield. Nos dio el escudo. And we've had it tucked away. Y lo tenemos arrumbado. Do people in your circle know that you're a believer? ¿Hay personas en tu círculo que saben que eres cristiano? We need to be bold. Tenemos que ser audaz, We need valientes. to be the light in the darkness. Tenemos que ser la luz en las tinieblas. And that challenges us because we've been comfortable. Y eso nos
challenge us. Nos reta. Nos reta a nosotros porque estamos confortables. So when Paul, he understood that suffering was part of the mission. ¿Sabes que Pablo entendió que el sufrimiento era parte de su misión? Because Jesus suffered first. Porque Jesús sufrió primero. He suffered so you and I can be here. Él sufrió para que tú y yo estuviéramos aquí. Jesus went through rejection Jesús pasó por el rechazo and loneliness y la soledad and sadness y estar triste and suffering. y sufrimiento. Another reason why Paul endured De otra razón por la cual Pablo aguantó, is because he knew what he was called to. porque él sabía lo que él había sido llamado. He knew his story. Él sabía, conocía su He historia. knew God had called him to preach to the Gentiles. Él sabía que Dios le había llamado a predicar a los gentiles. Paul didn't waste his time trying to be Peter and John. Pablo no perdió su tiempo en tratar de ser Pedro o Juan. Paul wasn't busy copying someone else and pretending to be who he wasn't. Pablo no estaba ocupado en copiar a alguien más pretendiendo algo que no era. Paul was focused Pablo estaba on enfocado what God had entrusted him. en lo que Dios le había confiado a él. And he stayed on that lane. Y él se mantuvo en And esa línea. everything he did Y todo lo que él and hizo, all of his priorities todas sus prioridades were aligned estaban alineadas to God's calling al llamado de Dios for him. para su vida. I wonder if we know Me pregunto si nosotros sabemos what God has called you to do. de lo que Dios te ha llamado a ti a hacer. What are your gifts? ¿Cuáles son tus regalos, tus talentos? And part of that calling is the Great Y Commission. parte de ese llamado es la gran comisión. Part of that calling is to share the gospel. Parte de ese llamado es compartir el It evangelio. is important that we understand our identity in Him, Es importante nosotros conocer nuestra identidad en él, because that becomes your life mission. porque entonces esa viene a ser tu vida en misión. When you know what God has called you to do. Cuando tú sabes y conoces el llamado que Dios te ha llamado a hacer. Like, I know I'm married to this man, Yo sé que estoy casado con este hombre, and although it is beautiful to be married to him, aunque es hermoso estar casado con él, I got to deal with some things yo tengo que tratar con ciertas cosas and hard things sometimes. Hard things y sometimes. cosas duras, And he has to deal with some of my things. y yo tengo que aguantar mucho más cosas en ella, Right? ¿verdad? Like, okay, buddy, push in your chair. Ok, entonces empuja tu silla, Pick up your socks. recoge tus calcetas. And whatever he has to. Dang, babe, put me on blast. And whatever you have to suffer Déjeme, no le digo porque. on my side. Yeah. Just pray for me. But when we know, like, it's not going to be a piece of cake. Pero sabemos que no va a ser algo fácil. I made a commitment to him. Yo hice una promesa a él. I got to endure some things. Tengo que aguantar ciertas cosas. I got to put up with some things. Yo tengo que aguantar ciertas cosas. My job is to be faithful Mi trabajo es ser fiel and go to therapy e ir a terapia and ask for prayer. y buscar la oración. Paul knew his calling. Pablo conocía su llamado So he said no to distractions. y él dijo no a las distracciones, Even those distractions hurt him. aunque esas distracciones lo lastimaban. He was in jail. Estaba en la cárcel, He was shipwrecked. andaba sin He was barco. beaten. The Él next- fue lastimado, golpeado. So Paul understood that suffering was part of that mission. Pablo entendió que su sufrimiento era parte de esa misión. He said in 2 Timothy 2:10, Él dijo en 2 de Timoteo 2:10, so I am willing to endure anything if it will bring salvation and eternal glory in Christ Jesus to those God has chosen. Man, can we say that? ¿podemos nosotros decir esto? I'm willing to endure anything Estoy dispuesto a aguantar cualquier cosa if it will bring salvation si trae salvación to people out there. a personas allá afuera. The word challenges us. Pero esa palabra nos reta a nosotros For Paul to endure all that he did, para que Pablo pudiera aguantar todo lo que él aguantó. he had
self-awareness. Él tenía el estar. Self-awareness is vital in our lives. Ser sobreavisado es vital en nuestra vida. We got to know how we're wired. Tenemos que saber cómo somos, What our strengths are. qué son nuestras What our fuerzas, weaknesses qué son are. nuestras habilidades, What ticks us off. qué es lo que nos enoja, How much we can take. cuánto podemos aguantar, Where to draw the a line. dónde marcar la línea. We need to understand our triggers. Tenemos que entender lo que nos Our temptations. nuestras tentaciones. It is vital that we become self-aware Es vital estar of our sobreavisado flaws, de nuestras cosas, our character. nuestro carácter. That's why he was able to Por eso es que él pudo hacer forgive people who hurt him a perdonar a personas que lo lastimó and stay in ministry. y estar mantenerse en el He ministerio. was self-aware. Él le tenía I love that, consciente. and I end with this. Termino con esto. The reason why Paul endured so much La razón por la que Pablo aguantó tanto and he didn't quit his calling, y no él quitió de su llamado, he didn't quit on people, él no quitió de la gente, he didn't give up on people. no se dio por vencido a la gente. He carried on when it got so hard, Él siguió adelante cuando unas cosas eran difíciles, was because he had spiritual maturity. porque él tenía una vida de espiritualidad muy alta. That's why he was able to endure. Por eso es que él aguantó tanto. He had to be mature. Él tenía que ser maduro. We have to grow to be mature. Tenemos nosotros que crecer en esa madurez. That's why when people stopped following him, Por eso cuando la gente lo paró de seguir, he kept going. él siguió adelante. He was not waiting to be approved and loved by people. Él no estaba esperando ser aprobado, ser amado por personas. He didn't compromise his calling because of what people said and what Él- people did. Él no puso en compromiso su llamado de lo que la gente decía. He was mature, Él era maduro, which helped him que lo ayudó continue on with God's mission. para seguir en su misión. He didn't see his worth based on people, Él no vio su valor basado en las personas, but based on what God said about him. pero basado en lo que Dios hizo en So él. he kept pouring Él siguió dando and pouring dando and pouring. y dando, And he stayed rooted y él se mantenió arraigado because he was mature to understand his calling porque él era maduro en entender su llamado and to love people. y para amar a personas. Church, Iglesia, we've got to rise up. tenemos que levantarnos. We've got to be the hands and feet of Jesus. Tenemos que ser las manos y los pies de Jesús. Your family, Tu familia, you've got to know where you're heading. tú tienes que saber hacia dónde vas. What's your family's mission? ¿Cuál es la misión de tu familia? Because as you write down your family mission, Porque cuando tú escribes la misión para tu familia, that determines eso determina what you say yes to a lo que tú le dices sí and what you say no to. y a lo que tú le dices no. Our family's mission Nuestra misión en la familia is to fulfill God's calling while having fun. es de llevar a cabo el llamado de Dios mientras Nos divertimos. nos divertimos. So in our case, En nuestro caso, everything that we do todo lo que hacemos is to be obedient to God's calling for our lives. es de ser obedientes al llamado de Dios para nuestra vida And we try to make that as fun as possible. y lo tratamos de hacer divertido. That determines what we say yes to, Eso determina lo que nosotros le decimos sí, what we add to our plate, a lo que nos agregamos a nuestro and what we plato say no to. y a las cosas que decimos no. If you're not married, Si tú no estás casado, you need to have a mission for yourself. tienes que tener una misión para ti mismo. What's our mission for our children? ¿Cuál es la misión para nuestros hijos? What's your mission as a married couple? ¿Cuál es la misión para gente casadas? We got to know where we're going. Tenemos que saber hacia dónde vamos. And part of that road Y parte de eso is living out the Great Commission. es vivir en la gran comisión. You are the light of the world. Tú eres la luz del mundo. Use your voice. Usa tu voz.
Step into wherever you're going this week. Párate donde quiera que tú vayas esta semana. And say, Lord, who do you want me to talk to? Y tú di, Dios, ¿qué quieres que a quien yo hable? Who do you want me to share my story with? ¿A quién quieres que yo comparta mi historia? Who is waiting for that flyer that I have? ¿Quién está esperando por ese folleto que yo tengo? Lord, how am I going to raise my children? Dios, ¿cómo es que voy a crecer a mis hijos? How will I live my life today? ¿Cómo es que yo puedo vivir mi vida hoy? Having the Great Commission in mind. Teniendo la gran comisión en tu mente. Because the Lord says, Porque el Señor dice, there is still room in his house. todavía hay cupo en su casa. And he wants his house to be full. Y Él quiere que su casa esté llena. Let's stand to our feet. Vamos a ponernos